Muy buenas a todos y a todas. Volvemos con el canal de la educación física del siglo XXI después de casi 2 meses. En estos 2 meses mi vida ha cambiado radicalmente. Me llamaron de la Bolsa de Cataluña y actualmente estoy trabajando en un colegio de educación física. Es por esa razón por la que no pude subir vídeos. Ahora ya tengo una estabilidad y por lo tanto os aseguro que durante esta semana vamos a traer mucho contenido distinto y que estoy seguro que os va a encantar. Un gran ejemplo de ello es el de hoy. Hace poco llegamos en el canal a 500 suscriptores y por eso decidí hacer una pedazo de entrevista a un pedazo de referente en la gamificación, Isaac Pérez. Esta entrevista es para todos vosotros y para todas vosotras por la labor que estáis haciendo en este canal. Sin vosotros sería imposible que yo estuviese motivado para seguir en el camino de YouTube. Sin más dilaciones, os dejo con esta entrevista y por último felicitar y agradecer a Isaac Pérez por su labor y por su tiempo dedicado a mi canal. Bueno, pues muy buenas. Estamos aquí con una entrevista más con el grandísimo Isaac Pérez, o como le llamo yo, o le he llamado el Tolkien de la educación física. Y bueno, ya sabéis quién es. Voy a pasar un poco de hacer un resumen de lo que ha estudiado, pero él principalmente es profesor en la Universidad de Granada y yo creo que nos aportará una visión distinta en relación a ese tema. Resumidamente, esta entrevista vamos a tocar tres temas, o sea, tres bloques. El primer bloque será dirigido un poco a la gamificación y a la gamificción, porque es la metodología que tú básicamente, bueno, predicas más, creo yo, y estás más afín a ella. Después pasaremos a un bloque más dirigido a la formación inicial en las universidades. Y ya por último, una preguntita solamente del bloque de las oposiciones, ¿vale? Que yo creo que esas estarán muy bien porque gran parte de la gente que me ve son gente como yo, de 20 y pocos años, que está empezando y lo primero que tienen que pasar muchas veces para ser profesores y maestros son las oposiciones. Y más la gente que quiere pues un poco no innovar, pero sí utilizar las nuevas metodologías, no solamente en las escuelas, sino en las oposiciones, como unidades didácticas, como hilos conductores. Y bueno, básicamente va a ser esta la entrevista. ¿Vale, Isaac? Muy bien, ¿Alguna duda? nada, yo encantado. Lo que pueda aportar, pues ojalá pueda ser mucho. Seguro que sí. Bueno, pues primero de todo, quiero hacer esta entrevista más como si fuera una conversación entre dos colegas. Y pues eso, van a ser preguntas un poco distintas, creo yo. He intentado que lo sean, ¿vale? Eh, Primero de todo, sí que vamos a hacer una pequeña definición, porque sí que escuché una entrevista tuya de Educación Física no es gimnasia con Ujú. Carlos y Carlos me gustó Mínguez. sí, y me gustó mucho porque, claro, tú no definiste la gamificación o la gamificación como siempre se hace, ¿no? Lo típico de el uso de la mecánica de los videojuegos para motivar, tal, 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 tal. O sea, solamente si nos puedes decir la definición que tú usaste, porque la verdad es que me gustó muchísimo. Vale, lo primero, te digo por qué. Porque esa definición que tú comentas de utilizar dinámica y mecánica de los juegos en ámbitos que no son lúdicos, etcétera, etcétera, que es la referencia que se utiliza habitualmente, da lugar a confusión. ¿Por qué? Porque a partir de esa definición, por ejemplo, un Kahoot podría entenderse como gamificación y todo más lejos de la realidad, ¿vale? Porque utilizan puntos, porque hay una competición, unos rankings, etcétera, etcétera. Pero claro, eso como mucho es un punto lúdico. No tiene nada que Sí. ver con gamificación. Eso se puede utilizar dentro de una gamificación en un Kahoot, pero una gamificación no puede estar dentro de un Kahoot. Entonces, la definición que yo construí o con la que me siento más cómodo porque me ayuda a contextualizar y ubicar un poquito mejor qué puede ser gamificación o no, bueno, hay muchos términos, parece que es compleja, pero porque esto de gamificar es complejo si realmente queremos utilizar todo su potencial. Y viene a ser algo así como cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura que le permita alcanzar una finalidad que trascienda el final de la experiencia, una finalidad educativa, a partir de un propósito apasionante en el que los retos y recursos que haya construido el docente, guía pero no protagonista, estén coherentemente integrados con la narrativa que haya construido. Así dicho, parece muchísimo, pero la verdad que si empezamos a analizar cada uno de sus aspectos, nos puede ayudar a interiorizar y entender su valor. Es decir, no sé si quieres que nos metamos en ese melón o que pasemos a otra cosa, pero es muy interesante valorar qué quiero decir con cada uno de los aspectos que en ella recojo. Lo que tú me Sí, digas. claro, claro, sí, sí. ¿Sí? Adelante. Por supuesto, claro.
Entonces, estupendo, vamos al lío. Así es que yo encantado. Empezaría diciendo, yo como siempre digo, recuerdo que también lo diría Juan Carlos, es como Jack el Destripador, vamos por partes, porque la gente cuando escucha toda esta definición dice, uff, me parece que es un poco abrumadora y no sé cómo entenderla. Yo empiezo diciendo que es importante cautivar al alumnado, ¿de acuerdo? Y eso es clave porque nuestro principal objetivo es ser ese, cautivar, seducir, enamorar a nuestros alumnos, y no solamente durante el tiempo de clase, sino incluso antes de empezar nuestro proyecto de gamificación. Siempre comento que si nuestro proyecto comienza, por ejemplo, el 3 de marzo, nuestro alumno no tiene por qué empezar a conocer nuestro proyecto el 3 de marzo, sino que tenemos que aprender mucho de las grandes productoras de cine y televisión y hacer campañas de intriga. Y, por ejemplo, yo con mis alumnos que he empezado esta semana de grado, yo desde octubre o noviembre ya les estoy mandando correos y mandándole información, mandándole un cuestionario, un teaser, cualquier póster, cualquier pregunta, una reflexión, un fragmento de vídeo. ¿Por qué? Porque le genero esa curiosidad, esa expectación que le hará que el día de la presentación ellos vengan con muchísima curiosidad por saber en qué va a consistir eso. Y antes hablábamos tú y yo fuera de cámara de Juego de Tronos, pues claro, antes de empezar la última temporada, con cada teaser que nos ponían, dime tú si no estábamos como los perros de Paulo, babeando, diciendo, Dios, Dios, que llegue ya. Pues eso es lo que tenemos que generar en nuestros alumnos, eso es lo primero. Y luego digo que es para sumergirlo porque evidentemente lo más potente o uno de los principales aspectos de la gamificación es que no haya solución de continuidad entre lo que sucede en clase y fuera de clase. Entonces tenemos que lograr que el alumno realmente llegue un momento en el que le pase como en la película Origen, donde el protagonista, si recuerdas, tiene que girar un trompo para saber si está soñando o no está soñando. Sí. Y tiene que llegar a un punto en el que impregne la narrativa, si es posible, su vida diaria. Eso realmente tiene un potencial enorme porque la inmersión llega a ser total y el alumno realmente acaba extrapolando lo que vive en el aula y lo relaciona con lo que vive fuera del aula y viceversa, ¿de acuerdo? A través de una aventura, y el concepto de aventura me parece clave, de hecho para mí sería como una especie de sinónimo de gamificación, porque para mí aventura es incertidumbre, es sorpresa, porque no sabes qué te sucederá, pero al mismo tiempo también es emoción y crecimiento personal. ¿Por qué? Porque una experiencia de gamificación debe sacarte de tu zona de confort, ¿vale? Y debes sumergirte, como decía anteriormente, en una experiencia con final incierto y donde la verdad te sucedan circunstancias que a priori son complejas de superar. Pero eso es lo bonito, que esos retos al final te elevan la dopamina hasta unos niveles galácticos, ¿de acuerdo? Porque no sabes qué te va a suceder, pero siempre de una perspectiva muy emocionante. Y tiene que potenciar el concepto de aventura, pues lo que todos conocemos. Si yo pienso en aventura, pues pienso en Arya, en Indiana Jones, en Katniss Everdeen, en Frodo. ¿Y qué? Toma de decisiones, gestión emocional, ser capaz de gestionar las consecuencias de mis propias decisiones, y todo eso es muy potente de una perspectiva educativa, ¿de acuerdo? Luego, cuando hablo de finalidad que trasciende al final de la experiencia, me refiero o yo considero que si utilizamos la gamificación no debe ser para, por ejemplo, un contenido muy concreto, porque igual que hay gente que denota o que habla muy mal del PBL, yo me parece que el PBL para determinadas cuestiones es muy interesante. Yo no digo que sea mejor ni peor, simplemente que dependiendo de nuestro objetivo, yo siempre digo, por ejemplo, si queremos salirnos de la educación física, aunque se puede trasladar a la educación física, que si yo lo que quiero es que un alumno haga mucha suma, utilizo un PBL. ¿Para qué un proyecto de gamificación? El coste-beneficio no tiene ningún sentido. O, por ejemplo, para aprender a leer, pues puede ayudar. O, por ejemplo, para que sea más activo, puede ayudar. Otra cosa es que lo que yo quiera es que el alumno, en lugar de aprender a leer, se enamore de la lectura y adquiera el hábito de leer. O, por ejemplo, que adquiera el hábito de hacer actividad física. Ese objetivo es mucho más ambicioso, mucho más interesante de una perspectiva educativa, y ahí sí casaría mucho mejor lo que es un proyecto de gamificación, ¿vale? Y donde generemos o prioricemos la motivación intrínseca a la extrínseca, ¿vale? Y que incluso, como yo hago con mis alumnos que van a ser futuros docentes, yo lo que trato es de enamorarles de la profesión docente. Por tanto, eso que debe ser una finalidad que trascienda ese final de mi asignatura. Vale, posteriormente, esto es muy importante a partir de un propósito más apasionante. Yo suelo comentar que normalmente nuestro objetivo como docente, nuestro objetivo didáctico, no debe ser el objetivo de la aventura para el alumno. Y un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo, no es lo mismo que yo le diga a mis alumnos, pues tenéis que salir a correr por las tardes para mejorar vuestra condición física, que los motivados pues dirán, vale, pero los que no dirán, pues a mí no me gusta esto, que si has logrado engancharlos porque has verificado previamente que a ellos les atrae muchísimo el universo de Juego de Tronos, evidentemente para ellos un propósito apasionante que será hacerse con el trono de hierro. Claro, entonces yo lo que tengo que hacer es generar esa necesidad. Una vez que ya genera necesidad, ella diciendo, vuestro objetivo en este proyecto es conseguir el trono de hierro,
lo que hago que será decirle que para desplazarse entre un territorio y otro, por ejemplo, entre Invernalia y Nido de Águilas, tendrán que cumplir una serie de kilómetros a la semana a un ritmo determinado. De esta manera yo no les estoy imponiendo nada, sino como ellos lo que querrán es lograr su objetivo, van a lograr el objetivo que a mí me interesa y es el que mejoren su condición física, pero no porque yo se lo imponga, sino porque la propia dinámica o el propio planteamiento de la experiencia les lleva a eso. Y es una cosa que no harán por imposición, sino por decisión propia. Y esto es un elemento fundamental, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí luego hablaremos que es muy importante que las actividades que utilicemos para ello realmente tengan puntos de conexión con las actividades que queremos referenciar de la referencia fílmica, valga la redundancia. Vale, luego decía que los retos y recursos, y no me enrollo mucho más porque si no al final me animo y no paro, deben estar coherentemente integrados con la narrativa que haya construido el docente, que debe ser guía. Yo no debo imponerle constantemente qué debe hacer en cada una de las sesiones al alumno, sino debe generar un contexto de aprendizaje, ¿vale?, donde ellos sean los que tomen las decisiones y vayan personalizando su propia experiencia de aprendizaje. Eso es fantástico, como sucedía antiguamente en los libros de Elige tu propia aventura, ¿de acuerdo? Que al final todo el mundo acababa leyendo, pero cada uno acaba teniendo una experiencia mucho más particular, diferente a la de otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, que ellos puedan tener libertad y puedan interaccionar con la narrativa. Y como decía anteriormente, los retos y recursos deben estar integrados. Un ejemplo muy claro. Si yo quiero utilizar como recurso cartas de recompensa, de beneficio, cartas mágicas, por ejemplo, líquido invisibilizador, que me quita una pregunta de un examen, si soy profesor de matemáticas, de lengua, de educación física o de lo que sea. Pues bien, si yo estoy en una narrativa de la película Matrix, eso no encaja. ¿Eso qué hace? Que el alumno pierda esa inmersión que habremos ganado en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque en Matrix no cabe ese mundo mágico. Otra cosa es que yo esté en el mundo mágico, valga la redundancia, de Harry Potter. Entonces, ese tipo de recurso de carta sí cuadra perfectamente. Entonces, eso lo que hace es que el alumno, si cuidamos todo ese tipo de detalles, realmente acabe inmerso en la narrativa que nosotros queremos y propiciando su motivación y su implicación y el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, esto requiere de muchísimos aspectos, muchísimas características, que es lo que le hace generarle todo su potencial. Vale, Isaac. Bueno, de todas Esa formas, pregunta, ya me callo, la primera no, pregunta no, y no, se queda está fuerte. súper bien, está súper bien, porque yo creo que hace falta también definirlo y dejar claro cuáles son los patrones, cuáles son las características principales para tenerlo en cuenta. De todas formas, lo que yo voy a hacer es, en la descripción del vídeo, voy a dejar diferentes cosas que tú has publicado. Por ejemplo, tú tenías un juego de cartas, ¿no? Que se llama Virus, creo que era. Mortal Virus. Eso, Mortal Virus, que utilizabas la dinámica, bueno, las bases de las Magic y tal, sí que lo conozco. Sí. También voy a dejar los libros que has publicado tú gratuitamente, donde también explicas, o sea, también diferentes dinámicas que has llevado tú a la práctica en la universidad. Pues si la gente quiere contrastar un poco lo que tú has dicho con la práctica, con lo que tú has hecho y lo que tú has redactado, ¿vale? Para que la gente lo sepa, porque sí, a priori lo que tú has dicho, claro, está súper chulo, pero es mucho contenido teórico Claro, claro, que, claro. claro, y que puede ser que hay gente que no lo conoce tampoco. O sea, que por eso yo dejaré eso, todo Por el eso también tema, es importante que, para empezar, es que no tenemos por qué empezar la casa por el tejado, como suele claro. decir, es decir, gamificando. Hay muchísimas otras opciones, como hemos dicho, un PBL, una BJ, un Zero Mm. Game, un punto Sí, 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 lúdico. sí, Y son opciones totalmente válidas. por supuesto. Y una cosa súper interesante, así tú que llevas mucho tiempo ya utilizando la gamificación, ¿cuál piensas tú que es el punto más fuerte que tiene esa metodología y el punto más débil? Porque se sabe, bueno, ninguna metodología o modelo es perfecto, ¿vale? Siempre tiene sus puntos fuertes y sus puntos menos positivos, ¿no? Ujú. Pues para mí el elemento fundamental es la narrativa. ¿De acuerdo? En un proyecto de gamificación. Sin una buena narrativa que dé lugar a los diferentes retos y actividades y que lo justifique, para mí no es gamificación. Y en ese sentido también es su punto fuerte. ¿Por qué? Porque a todo aquello que planteemos le da un hilo conductor, le da un contexto en el que cada uno de los contenidos y objetivos cobran sentido. Eso es lo más potente. Y evidentemente su factor motivacional, ¿de acuerdo? Porque la ficción hoy día, tanto a niños pequeños como a jóvenes, como a más adultos, a todo el mundo le atrae, tiene un potencial muy grande. Entonces, ese aspecto de ficción, de narrativa, de imaginación, creatividad, eso es genial. Hay muchísimos otros aspectos, pero eso es el básico. ¿Cuál es el punto menos positivo? Pues pensar que se está gamificando cuando no se gamifica. ¿Qué quiere decir esto? Que claro,
Si yo creo que la gamificación, que es así, porque cada vez más estudios lo confirman, lo que me ayuda es a incrementar la motivación del alumnado, su implicación, su compromiso y aprendizaje, y yo hago algo que creo que gamificación no lo es y no consigo eso, ¿qué suele pasar? Que muchos al final acaban diciendo, es que esto de la gamificación no vale para nada. ¿De acuerdo? Mm, Pero la culpa no es de la gamificación. La culpa es de quien no la aplica convenientemente. ¿De claro. acuerdo? E igual que otro problema, ¿cuál es también? El que la gente se crea que la gamificación es el bolsillo mágico de Doraemon. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un problema, gamifico y lo arreglo. Ni mucho menos. Yo tengo que identificar un problema fundamentalmente de motivación y es posible que me pueda llevar a la gamificación. Pero Y igual me pueda luego, llevar a otro planteamiento. sí, Eso claro. está claro. Y luego Eso también está has dicho antes, al principio, una cosa clave y es en función de los objetivos que tú tengas, elegirás una metodología u otra, no siempre has de... O De sea, yo hecho, creo yo que eso siempre es digo, clave. perdona, Rafa, que es que mucha gente dice, he encontrado la gamificación. Todo el año voy a gamificar. Creo que es no entender la esencia de la gamificación. Siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de la gamificación? No tenés que gamificar. Y hay gente que dice, ¿qué me estás contando? Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, por ejemplo, de motivación y gracias a una buena experiencia de gamificación, luego incrementar esa motivación y el compromiso de los alumnos con su formación, lo interesante es luego darle continuidad, por ejemplo, con un aprendizaje servicio. Es que es genial. Y hacerle descubrir a los alumnos que también se puede flipar sin gamificar. Claro. ¿Qué? Porque ya he adquirido esas bases que yo necesitaba y para lo que requería la gamificación. No puedo estar permanentemente gamificando con el mismo grupo. No tiene sentido. Es desconocer su finalidad. Y una cosa así también, voy a ser un poco malo, ¿vale? Dale, dale, dale. ¿Tú piensas que la gamificación y la gamificación es conductista? Es decir, Mal ¿se empleado. nutre, se nutre solamente de que el niño o la niña o el joven está motivado porque va a recibir después algo a cambio? Puede ser todo lo malo que quiera porque me encantan este tipo de preguntas. Como he dicho anteriormente, no si la entendemos bien. Es decir, si entendemos que gamificar es hacer un sistema PBL donde predomina motivación extrínseca, pues entonces sí, pero es que eso no es gamificar. Hay que lo considera gamificación de capa fina pero es que yo lo sacaría fuera del concepto de gamificación. Si realmente entendemos la experiencia de gamificación como aquella que realmente incide sobre la motivación intrínseca del alumnado, no está el conductismo. Otra cosa bien cierta también es que aprovechar ese enfoque conductista o de PBL, aplicación de puntos, motivación extrínseca al comienzo para captar la atención del alumnado, me parece un recurso bastante interesante. Pero claro, siempre y cuando acabe derivando en motivación intrínseca y que el alumno no esté esperando ese puntito, sino que al final entienda el porqué de lo que está haciendo y le dé más valor al propio proceso que al resultado que pueda lograr. Y la gente dirá, joder, es que eso es muy complicado, cierto, pero se puede lograr. Y ahí está lo bonito y lo apasionante de esta profesión. Muy bien. La verdad es que sí, yo creo que también. O sea, es que es eso, o sea, sí que a lo mejor al principio también utilizar una metodología tan complicada, no tan complicada, pero sí que se necesita mucha formación, creo yo. Tener sobre todo los conceptos claros, experimentar también un poco de ensayo-error, ¿no? Porque tú habrás hecho un montón de ensayos, arreglar cosas. Y bueno, y esto también, en relación también para llevarlo a la práctica. Por ejemplo, yo, o personas jóvenes que quieren empezar un poco a gamificar, ¿vale? Cosas básicas. ¿Qué consejos nos puedes dar? El que siempre doy más importante es que tú o cualquiera no se ponga a gamificar como pollo sin cabeza. Es decir, que se le levanta la cabeza y digo, wow, voy a hacer un proyecto de gamificación. No, no. Haz los deberes. Siempre digo, ¿cuáles son los deberes que siempre mando? Y les mando a mis alumnos. De hecho, lee cuanto más mejor. Ve cine, series de televisión, ve al teatro, juega a juegos de mesa, a videojuegos, realiza algún escape room. Todo eso te va a dar un potencial enorme porque el principal problema de la gente que empieza o que se inicia en esta gamificación es el de la mayoría que tienen que diseñar algo, el síndrome del folio en blanco. Ostras, ¿y por dónde empiezo? Claro, gracias a todos estos deberes, lo que tendrás es conocerás muchísimas narrativas y mecánicas que luego podrás adaptar a tus proyectos y sobre todo que te permitirán empezar con una base que te hará mucho más fácil que vayan fluyendo tus ideas, porque de lo contrario es complejo. Entonces, como muy bien decías tú anteriormente, si tú tienes una base de videojuegos, de juegos de mesa, de que te gusta leer, es que eso te va a ayudar muchísimo. Es como decir, ostras, el otro día comentaba con unos alumnos, es como decir, quiero ganar un Roland Garros y nunca cogí una raqueta. Pues tío, pues Ya, primero sí.
intenta ganar el torneo de tu barrio. Pues es que es verdad. Y cuando vayas jugando con tu barrio, luego el de tu ciudad, luego contra más gente, pues luego podrás ir aspirando a cosas más complejas. Pero es que tenemos que ser realistas en este sentido. Sí, vamos, lo que tú dices es jugar, o sea, si queremos hacer una, no sé, una gamificación del Señor de los Anillos, por decirlo así, tendrás que haber estado en conexión con las películas, con los libros o con los Efectivamente. videojuegos, con lo que sea. O sea, sí, sí, Pero sí, sí, que la propia, incluso la definición que hablábamos anteriormente, la genérica, donde habla de que todo esto nace desde el mundo de los juegos, de los videojuegos. Entonces, si quiero aprovechar los juegos, videojuegos y nunca he jugado, claro, claro. soy un fenómeno que de buena primera el Señor me ilumina y me da inspiración y no sé cómo, o es muy difícil. Pero eso no significa llegar a ser friki, ¿no? Que la gente también No, no, tiene no. esa palabra como si fuera. Eso la gente de una perspectiva despectiva. Muchos alumnos me Sí, dicen, sí, pero es sí, que ser friki. Digo, no. Ayuda, mogollón. Que no lo claro. vamos a enseñar. Es como todo. Es, si yo quiero hacer gamificción, ¿ayuda a ver ficción? Pues, evidentemente. ¿Por qué? Claro. Porque lo que tenemos como referencia son series de películas. Si yo, como tú decías antes, si yo no conozco El Señor de los Anillos, ¿cómo voy a adaptar El Señor de los Anillos? Sí, Pues me la tendré que ver. o Mira, lo que puedo sea. mirar Wikipedia, pero es que voy a perder muchísimos detalles. Claro. Vale. Muy Pues vale, pues damos paso al siguiente bloque, ¿vale? Ujú. La verdad es que es súper interesante. Lo que pasa es que eso, bueno, con las pinceladas que hemos tocado ya, luego que la gente investigue, lea, como yo Claro. sigo, y yo creo que es fundamental que sobre todo los profesores que entran y los maestros, que eso, que vayan leyendo, que vayan probando. Yo estoy intentando ahora probar, aunque voy de cole en cole, pero bueno, estoy probando cosas y por lo menos. Qué guay, qué guay. Genial. Y bueno, Isaac, ahora vamos a ver el tema de la universidad, ¿vale? Y quería hacerte una primera pregunta. ¿Tú en la universidad juegas o enseñas? Yo procuro que ninguna de las dos cosas. Procuro que mis alumnos aprendan. ¿Vale? Parece un matiz Buena distinto, pero respuesta. es que creo que nuestra finalidad no es enseñar, sino que los alumnos aprendan. Y puede parecer que la diferencia es insignificante, pero es que las consecuencias de ambos planteamientos son enormemente diferentes y significativas, ¿de acuerdo? Porque enseñar, yo puedo enseñar a cualquiera. Incluso yo puedo, entre comillas, enseñar a un perro a que lea. Otra cosa es que el perro aprenda a leer. Entonces, esto lo que hace es que nos exija aún más como docente, porque yo, mi referencia para saber si estoy haciendo bien mi labor es si el alumno ha aprendido, ¿de acuerdo? No el que yo considere que he enseñado porque he impartido bien mi lección, pero si no se ha enterado nadie, Claro. ¿para qué vale? ¿Para qué vale eso? Entonces, lo importante es tratar de que ellos aprendan. Y para eso es generar contextos de aprendizaje, apoyándome en contextos lúdicos, evidentemente, que ayuden a propiciar ese aprendizaje. O sea que entonces tú lo que procuras siempre es que tu alumnado aprenda. Efectivamente. Esa considero que es la clave. Pero jugando, Construyendo entornos lúdicos, entornos lúdicos. que no tiene por Vale. qué ser, que Pero son la cosas gente, diferentes. sí, 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 pero la gente de fuera te dirá que tú estás jugando. Claro, y yo puedo pensar, ahora mismo en Granada está lloviendo cuando hace un Sí, sí, sol sí. terrible. O sea, Pues, no, por eso te hacemos pregunto, todo. te Pero pregunto. eso parte, Rafa, del desconocimiento. Ya, ya, ya. Es que eso parte del desconocimiento. Igual que hay gente que dice, de hecho, en la universidad, hay que sacar el tema de la universidad, que jugar no es serio. Y siempre digo, ¿hay algo más serio que los juegos? Cuando éramos pequeños había algo que nos tomábamos más en serio. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien ha visto Stranger Things, ¿recordáis la primera Sí. escena donde se ve jugando a dragones y mazmorras? ¿Tú crees que el grado de compromiso, de implicación, de motivación, de inmersión, tú como docente no te gustaría tener eso? Pues claro, pues si eso lo podemos conseguir a través del juego, ostras, pues ya estamos tardando en utilizarlo. Entonces, hay ocasiones en las que juego y en otras ocasiones donde genero contextos lúdicos donde propician el aprendizaje de mi alumno. Muy bien. Sí, la verdad es que sí, sí. O sea, de hecho recuerdo ese primer capítulo que estaban jugando así y es que es bestial. O sea, me refiero, el compromiso que tienen es que es como si la vida se les fuera, ¿sabes? O sea, que Eso es lo que decía antes, es que ellos están tan metidos en eso que no hay nada más importante. Incluso si ahí tienen que hacer, da igual lo que les requiera la narrativa porque lo van a hacer. claro. Si logramos eso como docente, imagínate, eso es un pelotazo. ¿Y por qué Y no aprovechar? no, claro, claro, por supuesto. Lo que pasa es que para aprovecharlo, como tú has dicho, hay que saber cómo también. Y tener la mente abierta La también. mente. Eso también es muy importante. Eso es clave. Y bueno, ¿y tú piensas que en las universidades se tiene que jugar más En la vida en general se tiene que jugar más. en la En vida? todo.
en la vida, es fundamental. Porque quien realmente juega habitualmente y disfruta del juego, sabe el potencial que tiene. Yo uno de los momentos que más gozo es jugando con mi familia, con mi hijo, porque se generan unas emociones y unas interacciones que son fantásticas, un disfrute, y sobre todo porque en muchas ocasiones en los juegos, sobre todo en juegos de rol y demás, podemos ser quien soñamos ser. Y eso tiene un potencial increíble, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y sobre todo nos desinhibimos. Y cuál otra cosa importante en los juegos, el que no se estigmatiza el error. Y ojalá aprendamos eso de los juegos en la universidad y en todo el ámbito educativo. Porque es que al final, ¿cuál es el problema? Si yo tengo que entregar un trabajo el 5 de abril y lo entrego mal, Dios, ya no hay manera de solucionarlo. Entonces yo voy a tener un miedo terrible y voy a hacer el trabajo como tú como docente quieres que lo haga, pero igual no como a mí me genera aprendizaje. Entonces, darle oportunidades al alumno es que eso debería ser de obligado cumplimiento en todo docente. De hecho, uno de los aspectos que más valoran los alumnos cuando yo se lo propongo en clase. Pero fíjate si es raro que muchos se extrañan. Pero Isabel, ¿podemos repetirlo esto? Y yo le digo, ¿tú dentro de 2 semanas crees que con lo que aprendas podrás hacerlo mejor? Y dice, hombre, sin duda. Digo, ¿por qué no te voy a dar esa oportunidad? Que sí, que me va a suponer más trabajo, más tiempo y más esfuerzo a mí. Para eso nos pagan, ¿no? Claro. Eso es lo bonito de esta profesión. Ostras, eso es lo bonito de esta profesión. Pues entonces tenemos que dar cabida al error, siempre y cuando pues nazca eso, de tener iniciativa, de ser valiente, de proponer mejoras, ¿vale? De desarrollar tu imaginación, de ir más allá. Todos esos errores son fantásticos. Bienvenido, es que es como aprendemos todos. Sí, lo que pasa es eso, que hay que ser más flexibles. Lo que pasa es que siempre, yo creo que en la universidad, bueno, yo creo que en general en todo el sistema, ¿no? Pero en la universidad siempre se ha visto como lo típico del profesor que va a la clase, da su clase y luego, bueno, eso también lo sabrás tú, si no suspende a la mitad de la clase es porque es un profesor, bueno, pues que no es exigente. Y la verdad es que eso sí que me gustó mucho porque tuve yo la suerte de hacer un máster y estuve con Blázquez y él nos dijo, y yo creo que es extrapolable a muchas cosas de la vida, dijo, esto es igual si tú en una fábrica, lo que tú estás fabricando, la mitad, por ejemplo, tú tienes una fábrica de tornillos, ¿vale? Si tú la mitad de los tornillos que estás fabricando salen defectuosos, algo estás haciendo mal. Pues esto es totalmente extrapolable a la educación. En el ámbito de que estamos del deporte de educación física. Claro, y Si tú eres de... entrenador, si tú eres un entrenador de un equipo y no consigues sacar lo mejor de tus jugadores y tu equipo empieza a perder, ¿qué pasa contigo? Sí, sí, sí. Es decir, si tu equipo suspende en el ámbito educativo, por desgracia, con comillas, se vea está bien, porque eres duro, exigente, tal y cual. Y por ejemplo, en el ámbito del deporte es todo lo contrario. Tú no estás cumpliendo con tu finalidad y es sacarle el mayor rendimiento a tus jugadores y lograr ganar partidos. Pues aquí igual, sacar, potenciar al máximo las cualidades de tus alumnos y que logren superar y aprender aquellas competencias y contenidos que son propios de tu asignatura. Sí, sí, Yo sí, creo que tal lo veo muy cual. claro. Sí, sí, Claro. tal cual. ¿Y tú que llevas tiempo dando clase en la universidad, aparte de que eres también profesor de secundaria, qué piensas? ¿Qué opinión tienes sobre la formación inicial del profesorado? Pues que, por desgracia, en muchas ocasiones, no en todos, por fortuna, se sigue enseñando como nos enseñaban a nosotros cuando estudiábamos hace 20 años. Y ya que cada uno saque sus conclusiones, y si en 20 años la sociedad ha cambiado enormemente, sobre todo con el uso de las TIC, redes sociales, etcétera, etcétera, y las demás necesidades que tienen son muy distintas, ¿cómo puede ser que estemos enseñando igual? No siempre, no se puede generalizar, pero en muchos casos sí. Y si no, pregunta a muchos alumnos. Entonces, tenemos que adaptarnos a los tiempos en los que estamos y a las necesidades de nuestros alumnos. Y no puede ser. Y si para eso tenemos que bajarnos de las tarimas, pues ya estamos tardando. Y lo que no puede ser es que hagamos vivir a nuestros alumnos el día de la marmota cada vez que acuden a clase. Y de hecho, es triste, pero muchas clases en el ámbito universitario se llenan porque si no voy a clase, no me puedo presentar al examen y suspendo. Yo no lo entiendo. El otro día tenía un debate con un compañero. Es que hay que pasar lista. Quizás, ¿por qué no pasar lista? Ostras, porque es que tendré que plantear clases, sesiones que realmente sean atractivas para que venga el alumno. Yo para que venga a sufrir, ¿no? Es que ¿qué sentido tiene eso? Entonces está en mí plantearle clases
que realmente les sean provechosas y que le hagan querer venir. Es que si no, el problema está en mí. Si yo tengo que obligarles a venir, es porque algo no estoy haciéndolo bien. Es que es así. Alguien va si a ti te dieran la posibilidad ir a un sitio donde vas a sufrir o vas a aburrirte y a un sitio donde puedas aprender y al mismo tiempo divertirte, ¿qué eliges? Hombre, elijo la No, de que me puedo divertir y a la misma vale, vez estoy pero es que, aprendiendo. claro, pero es que muchos no lo entienden así. No, es que es tu Ya, obligación. Si tú te matriculas aquí, pues ve a aguantar a un tío. Encima, si es online ahora, a escuchar una chapa, a ver una transparencia plana, de texto plano y a leérmela. Y dices, tío, estás exagerando. Hombre, hablo con conocimiento de causa. Y afortunadamente hay mucha gente que no, pero hay mucha otra gente que sí. claro, ¿y tú piensas que eso está cambiando? Me refiero, no sé, yo desconozco, por ejemplo, en la Universidad de Granada, no sé si en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte hay bastantes profesores que están en la vuestra, bueno, en vuestra línea. ¿Piensas tú que poco a poco se está cambiando? ¿O que las nuevas generaciones también van a ir cambiándolo? No sé. O sea, ¿cómo Eh, ves el futuro tengo confianza y el en que sí. presente? Tengo confianza en que sí, pero incluso en niveles inferiores, infantil, primaria, secundaria, FP, e incluso más. ¿Por qué? En la universidad también se están haciendo cositas, pero no tantas porque tenemos un hándicap que tampoco entenderé, pero bueno, al final yo creo que no me voy a hacer muchos amigos aquí hoy. Pero claro, ¿cuál es el hándicap? Que para lograr llegar y mantenerte como docente, prima la investigación. ¿Alguien lo entiende? Yo no. Igual dirá, pues hijo mío, eres muy torpe, pues lo seré. Pero que a mí, para poder ser profesor, no me valoren el que me forme convenientemente, el que lleve a cabo clases realmente que merezcan la pena, que promueva el aprendizaje de mis alumnos, que mis alumnos lo valoren positivamente, sino el que yo publique en artículos en revistas de impacto, ¿a qué lleva a las nuevas generaciones? A dedicar mucho tiempo a su docencia o a su investigación. Investigación. Sí. Pues Eso sí que es eso. verdad. ¿Cuál es el problema? Que entonces hay que tenerlo muy claro, hay que ser muy valiente y hay que dedicar muchísimo tiempo restándoselo, por ejemplo, a cuestiones familiares, porque sé de muchos compañeros que están empezando en esto, si realmente quieres complementar ambos ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, no lo tienen fácil, eso hay que reconocerlo, pero eso no quiere decir que no sea posible. Y hay gente, y me consta, que está haciendo cosas muy interesantes. Es que ese es un problema también que hay, ¿no? El tema de las investigaciones, que yo creo que es súper necesario, Sí, pero sí, claro, claro. bueno, yo he vivido también, con todo el respeto, yo he tenido profesores que no han pisado un colegio o un instituto en la vida. Me refiero, y eso es lo que estábamos diciendo también con la gamificación. Cómo quieres tú enseñar a alguien que dé clases si tú no has dado clases nunca? Sí, que luego Eh, eran súper buenos, o sea, tenían unas investigaciones de la leche. Hay de que tenían un montón de visitas, citados 1000 veces, pero a mí, no sé, a no ser que vaya a ser yo un investigador, si ese profesor luego es capaz de contagiar pasión por la docencia, hablando de futuro docente, chapó. también sí, Si claro, no, claro, por supuesto. si no, es una pena que le esté quitando el puesto a gente que sea capaz de lograr eso, porque eso es lo que va a dar lugar a grandes docentes el día de mañana. Así de claro. ¿Se Pero puede bueno, decir más? Digo, pero sí, más sí, directamente. sí, sí. No, pero bueno, eso es otro tema también, pero la verdad es que está muy candente, sí, sí, porque eso siempre pasa, ¿no? Diferencia entre un buen investigador y un buen profesor, porque claro, ser las dos cosas, ¿tú piensas que se puede ser un buen investigador y un buen docente? Es que yo creo que es muy difícil, ¿no? No es imposible, es complejo, evidentemente, pero claro que se puede hacer. Pero sería todavía mucho más interesante, pero claro, para lograr eso, para ser muy top en ambos ámbitos, tienes que dejar de lado un poco otras facetas mucho más Ya, personales. ese es el Y esa es la problema. pena. Claro, si tuviéramos la oportunidad de que hubiera un perfil investigador y otro docente, con la obligación de que cada cierto tiempo tuvieran que retroalimentarse y yo que estoy en el aula te diga, estas son las demandas que detecto y tú que estás en la investigación investigaras para ver cómo dar respuestas a ellas y luego nos retroalimentáramos, eso sería fantástico. Eso sería fantástico. Pero bueno, Bueno, eso lo veo todavía muy lejano. bueno, y ya para ir terminando, vamos a ver el último bloque, el tema de las oposiciones. Y bueno, Isaac, es solamente que nos des una visión, a ver, porque yo tengo una duda, ¿sabes? Esta es una pregunta que te voy a hacer yo personalmente también, ¿no? Y yo creo que también hablaré en boca de muchos más. ¿Tú piensas que es
atrevido, bueno, atrevido sí que lo es, pero ¿tú piensas que es factible llevar un hilo conductor gamificado? Porque tú ten en cuenta que en las oposiciones, bueno, no en la vida real, tú tienes un tiempo para explicar todo y claro, si ya te tienes que poner a hablar de, yo qué sé, de que tienes estos personajes, por ejemplo, si haces un juego de rol, tienes unos personajes, tienen estas habilidades, luego tú vas a hacer una serie de insignias, la narrativa, ¿tú lo ves factible o piensas que eso está mejor para cuando tú estés trabajando? Por desgracia, la respuesta es muy fácil y muy triste. Y es que en muchas ocasiones depende del tribunal. Sí, Y lo digo con conocimiento de causa también. Porque conozco otras experiencias donde se han planteado a un tribunal y el tribunal se ha quedado con la boca abierta y le ha felicitado por arriesgarse y no ser una exposición más de las muchas que tienen que escuchar a lo largo de una mañana. Y otra donde literalmente el director del tribunal ha dicho, me parece muy interesante, pero por desgracia yo no sería capaz de hacerlo porque no lo entiendo y no puedo valorarlo positivamente. Esto es muy duro, muy triste, pero os aseguro que es cierto. Entonces, como todo en la vida, depende de quién te valore, ¿de acuerdo? Otra cosa bien distinta es que sin entrar en ese aspecto, yo siempre digo que lo suyo es que cada uno sea quien es y se muestre como es, porque es la forma en la que serás más de verdad. Y eso lo capta la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de Jack Pearson en la serie This Is Us, que cuando tiene que conocer a los padres de Rebeca, aunque tuvo que entrar por el aro y ponerse traje que no iba con él, al final se mostró tan sencillo y humilde como era. Y eso fue lo que acabó enamorando a Rebeca y dejó sorprendido a sus padres. Pero lo fácil hubiera sido seguirle juego y hacer un poco, tener una actitud de postureo, ¿de acuerdo? Yo creo que se nos cala muy bien. Cuando no creemos en algo, como tú dices, si yo creo en los juegos de rol, creo en su potencial, soy capaz de justificarlo y lo he justificado convenientemente, tira por ello. ¿Por qué? Porque te va a identificar, te va a señalar positivamente, porque va a ser algo que te va a diferenciar. Mientras que si explicas lo mismo que han explicado los 20 que van delante tuya, pues ya tiene que ser un matiz muy concreto que te diferencie, pero de otra manera no. Y otra cosa importante es que también hay que tener en cuenta una unidad ética, no, una programación entera gamificada. Pues si hacemos caso a lo que he dicho anteriormente, para mí tendría poco sentido, ¿de acuerdo? Igual que no entiendo el concepto de actividad gamificada, porque para mí es un contrasentido, por si decimos que la gamificación aspira a objetivos más ambiciosos, soft skills, habilidades complejas, valores, objetivos realmente ambiciosos, en una sesión es imposible. Puede ser una actividad lúdica. Otra cosa es que es una actividad lúdica, un sí. punto lúdico, y otra cosa es que es una actividad gamificada. Igual durante todo un año, hombre, podría justificarse en función de diferentes trimestres, bloques de contenido y demás, pero sería, para que fuese realmente enriquecedora, sería muy complejo durante tanto tiempo mantenerla. Y yo combinaría diferentes planteamientos, como muy bien has dicho tú anteriormente, que al mismo tiempo le darían más riqueza a tu programación e incluso el tribunal vería que domina muchísimas otras estrategias metodológicas y otras metodologías o modelos pedagógicos. O sea, entonces, para resumir lo que tú estás diciendo, que bueno, sí, eso está claro, depende del tribunal, pero eh, sí, yo también creo que sería mejor, como tú lo has dicho, ¿no? De a lo mejor la programación, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, va dependiendo de los objetivos didácticos que tú te plantees, pero claro, o sea, una gamificación en una unidad didáctica también puede estar bien, Sí, sí, ¿no? dependiendo. O, El tiempo, si le dedicas el tiempo que requiere conseguir el objetivo que da lugar a ella, sí. Si es claro, menos, no. Y otra cosa importante, cuando tú has dicho, la clave es que tú vayas con aquello en lo que crees, siempre y cuando seas capaz de defenderlo. Ejemplo de antes, si tú crees en potencial de los juegos de rol y eres capaz de justificar su valor y tiene sentido dentro de tu propuesta, ¿por qué no vas a defenderla? Siempre y cuando la justifiques convenientemente. Y hacerla comprensible. Porque nada, vale, que tú la tengas en tu cabeza y quien claro. tenga enfrente, si no entiende de eso, no sea capaz de acceder a entender lo que tú le estás transmitiendo. Eso también es importante, hay que ser sensato. Eso está claro. Pero hay que dejar, cada uno debe dejar su sello, su marca personal. ¿Vale? ¿Y qué será más fácil y defendible que aquello en lo que tú crees y te apasiona? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, esté convenientemente justificado y seas capaz de defenderlo. Sí, yo creo que eso es
ser tú mismo y no seguir un poco las modas, ¿no? También porque ahora la gamificación está muy de moda, pues por eso, porque es, claro, tú lo ves, como dice Ortiguela, un poco lo de la pirotecnia educativa, ¿no? O sea, tú lo ves súper bonito desde fuera, muy superficial, que está muy chulo, pero luego no profundizamos sobre esa metodología y dime. No, no, pero claro, es que cuando determinamos esto es pirotecnia educativa, lo primero que habrá que hacer es profundizar y conocer ese proyecto. Claro. Si lo es, entonces no será gamificación. Y si es gamificación y además tiene pirotecnia educativa, yo le hago las palmas con las orejas. Es que es así. Claro, es que lo que tú me decías anteriormente, si ser freak, no sé qué, ayuda o no ayuda. Cuidar la estética y, por ejemplo, utilizar recursos como edición de vídeo, ¿es imprescindible? No. ¿Ayuda? Una barbaridad. Justo, claro, claro. Pues como todo. Es decir, todo lo que sea sumar es genial. Si encima tiene fuegos artificiales, la leche, pero si tienes que rascar, y realmente hay dos opciones. Los fuegos artificiales no es el problema es que no sea gamificación. Y haya gente que lo llame de otra manera. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Y si hago gamificación por moda, es muy probable que te estés equivocando. ¿Por qué no? Tienes que hacer gamificación porque consideras que puede ayudarte a lograr tu objetivo y a resolver el problema que tienes, por ejemplo, de motivación con tu alumnado. Si no, no. Tiene que partir de una necesidad. Eso está claro, tiene que partir de una necesidad y teniendo claro un objetivo educativo. Muy bien. Isaac, la verdad es que es un placer escucharte, yo me estoy quedando embobado. Encantado, de Y verdad. sí, sí, Más no. si más de la cuenta en alguna pregunta. No, no, pero es que está muy bien, la verdad, porque hablas claro, sin tapujos, no sé, o sea, transmiten muy bien. Para mí eres de los mayores referentes que hay aquí en España. Me un buen ojo. Muchas gracias. Y ya para terminar, defíneme gamificación con una palabra. Aventura, Aventura. sin duda. Y dices, ostras, ¿esto qué quiere decir? Pues tú piensas en lo que le pasa, lo que he dicho anteriormente, desde Indiana Jones a Arya, a Katniss Everdeen, los que he comentado antes, Frodo, cualquiera, ¿vale? Y es que se tienen que enfrentar tienen que estar permanentemente tomando decisiones y gestionando las consecuencias y emociones que se derivan de ello. Frustración, alegría, envidia, traición, todo eso. Es que es fundamental. ¿Por qué? Porque al final la emoción es lo que hace arraigar los aprendizajes. Y la toma de decisiones es fundamental. Y el salir de tu zona de confort. Y todo eso es lo que tiene la aventura. ¿Por qué? Porque yo no sé qué me deparará. Entonces tengo que estar preparado para responder de la mejor manera posible a todos los acontecimientos que me vayan sucediendo. Y eso es un contexto de aprendizaje enormemente rico. Pues sí, la verdad es que sí. Y no tengo nada más que decir porque con lo que has dicho yo creo que lo dejas bien claro. Y bueno, Isaac, ha sido un placer tenerte aquí en el canal, la verdad. Es un placer. Y por cierto, enhorabuena por tu iniciativa, porque tampoco es fácil, lo como decimos anteriormente, con todo lo que tienes, relacionado con oposiciones, con el trabajo, con cuestiones personales, y que encima altruistamente dediques tu tiempo, porque parece que es un acto altruista, dedicar tu tiempo a Mm. ayudar a compañeros de la profesión a generarle ideas, inspiración y poner en contacto diferentes docentes que pueden aportar cosas muy interesantes a su día a día. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Isaac. Sí, pero yo básicamente lo hice con ese objetivo, conocer gente, aprender yo también, por supuesto, porque para mí es una herramienta de formación todo esto. Y eso, y que otra gente, sobre todo gente joven que le gusta mucho las redes sociales, pues utilizar las redes sociales no solamente como entretenimiento, sino como, no como formación, pero bueno, para seguir aprendiendo un poquito, ¿sabes? Genial, genial. Y eso, y ha sido un placer tener a gente como tú. Espero que más adelante pueda seguir entrevistando a más personas. Y bueno, Isaac, ha sido un placer. Igualmente, de verdad, un abrazo grande. Igualmente.